En esa práctica de laboratorio se estudia el comportamiento de un motor de corriente continua en derivación, también conocido motor de Sechung. Bueno, la idea principal es analizar cómo funciona este motor cuando se le aplica diferentes cargas mecánicas y observar cómo cambia variables importantes como el torque, la corriente de armadura, la velocidad de rotación. El grupo está formado por Juan Carlos Sinestrosa, Juan Diego Trejos y por mi persona. Se presenta el resumen y el objetivo principal de la práctica. El laboratorio se enfoca en analizar el comportamiento de un motor de corriente continua de derivación, también como dice el motor Schum. Bueno, el objetivo fue observar cómo cambia el motor cuando trabaja con diferentes condiciones de carga. Para eso se midieron tres variables importantes: la velocidad, el par del motor, el torque y la corriente de armadura. Además se evaluó la eficiencia del motor y su regulación de velocidad. En la parte de resumen se muestra que el motor CC Shun fue acoplado a un generador de corriente continua, el cual funcionó como una carga mecánica variable. En esta carga se fue modificando usando diferentes cantidades de bombillos, desde 0 hasta 12, para observar cómo respondía el sistema. Eh, a medida que aumenta la carga, se toman los datos de corriente, velocidad y torque. Con esos datos se puede comprobar que el torque tiene una relación casi lineal con la corriente de armadura. Es decir, cuando aumenta la corriente, también aumenta el torque que entrega el motor. También se observó una característica muy importante del motor Shun. Su velocidad se mantiene bastante estable, aunque la carga cambie. Esto confirma que este tipo de motor es adecuado para aplicaciones donde se necesita una velocidad constante. La imagen de la derecha muestra el montaje experimental realizado en el laboratorio de máquinas, donde se conectaron los equipos necesarios para hacer las mediciones y comprobar el comportamiento del motor. En esa diapositiva muestra los materiales y el circuito usado en el laboratorio. Lista de materiales: fuente de alimentación CC de 105 voltios, motor de corriente continua en derivación, generador, tacómetro digital, 4 amperímetros de 15 amperios, multímetro digital, dos rheostatos, dos bancos de bombillos. En ese circuito muestra cómo se alimenta el motor de Sechung con 125 voltios y cómo está acoplado un generador. El generador trabaja como carga del motor mediante los bombillos. Al conectar más carga, el motor debe esforzar más, y con los instrumentos medidos corriente, voltaje, velocidad para estudiar su comportamiento. Un motor de Sechung se caracteriza porque el devanado de campo está conectado en paralelo con el devanado de armadura. Gracias a esta configuración, el motor puede mantener una velocidad casi constante aunque la carga cambie. Esto lo hace muy útil en aplicaciones donde se necesita un control estable de velocidad, como en procesos industriales, sistemas de transición eléctrica y adicionalmente mecánicos. Son procedimientos experimentales. Aquí hicimos la medición de resistencia, en la cual el motor nos dio RFA y RF nos dio de 1.3 ohmios y 59.1 ohmios. Ya esa es la del motor, ya la del generador nos dio 2.4 y 59.6 de ohmios, como podemos ver en la diapositiva. Eh, Tenemos el montaje del circuito, que el primero decía que la guía del motor era a la izquierda y el generador a la derecha. También tenemos una ajustes nominal, en la cual se arrancó el start y con un ajuste de RPM que nos dio de 1750 al vacío. También verificación en vacío, con el generador de circuito abierto. Cuando usted está en cero bombillos, no había ningún bombillo encendido, se registró un punto de base de valor nominal, velocidad nominal, perdón, de 1750 RPM. Eh, También hubo una variación de carga cuando se encendió los 12 bombillos. También se registró unos parámetros y esto fue lo que hicimos en los experimentos
el procedimiento, pasos al experimental que hicimos en el laboratorio. Aquí podemos observar la tabla acá podemos observar la tabla de cuando encendíamos los 12 bombillos, en la cual tenemos sus valores de voltaje, de tensión, de corriente, porque teníamos 4 amperímetros, o sea, los dos primeros amperímetros representan a la corriente del motor, y las otras dos, que serían 3 y 4, representan el generador de corriente. También tenían ellos también su voltaje, su tensión también, y también tenían su velocidad cada una cuando encendíamos los dos bombillos, su velocidad en RPM, como podemos observar ahí. Estos son los cálculos, unas potencias calculadas. Estas potencias calculadas se utilizaron para potenciar el generador y el motor, en la cual ahí se pueden observar sus fórmulas y también en la tabla se pueden ver sus valores. A la mano izquierda pueden observar su fórmula. En la primera se puede ver que la potencia de entrada, la corriente de campo, también la fórmula de potencia resistiva total, la potencia útil y la potencia eléctrica del generador. Y también podemos ver los datos que están aquí con sus potencias de cada una, tanto como generador como motor. Aquí podemos observar la eficiencia energética. Podemos ver en la tabla cuando cada una su eficiencia, tanto como motor como generador, cuando descendía de 0 bombillos, cuando pasaban 2 bombillos, cuando pasaba 4, cuando pasaba 8, cuando pasaba 10, cuando pasaba 12. Podemos ver sus potencias. Ahí abajo está la fórmula de la eficiencia. Y acá podemos observar la curva característica que teníamos acerca con estas potencias, con esta eficiencia. Como tal, en esta parte analizamos las curvas características del motor de corriente continua en derivación, que realmente son las que nos permite comprobar si el comportamiento experimental coincidió con el de la teoría. Entonces, primero tenemos la curva de torque contra corriente de armadura. Aquí podemos ver que a medida que la corriente de armadura aumenta, también aumenta el torque generado. Por ejemplo, cuando la corriente pasa de 2.5 amperios a 7, el torque aumenta aproximadamente de 1,89 a 4,71. Esto confirma algo muy importante en los motores Chun, como el flujo magnético permanece casi constante. Entonces el torque depende casi directamente de la corriente de armadura. Por eso la relación va prácticamente lineal. Luego observamos la curva de velocidad angular contra corriente de armadura. Aquí pasa algo interesante, aunque la carga aumenta bastante, la velocidad disminuye muy poco, pasando aproximadamente de 183 a 174 radianes sobre segundo. Esto demuestra que este tipo de motor mantiene una velocidad constante, que es justamente su principal característica. Y finalmente, en la curva de velocidad angular contra torque, tenemos que aunque el torque aumenta considerablemente, la velocidad apenas cae. Esto significa que el motor tiene una excelente regulación de velocidad y responde muy bien cuando aumenta la carga mecánica. En general, estas tres curvas muestran claramente por qué el motor Chun se usa cuando se necesita estabilidad de velocidad. En estas de la regulación como tal, analizamos la regulación de la velocidad, que nos permite medir qué tan estable es el motor cuando va cambiando la carga. En la tabla y en el diagrama de barras podemos ver cómo la regulación aumenta a medida que conectamos más bombillos como carga. En vacío la regulación es prácticamente cero porque el motor trabaja sin esfuerzo mecánico, pero cuando llegamos a carga máxima la regulación alcanza un valor cercano al 5%, que es específicamente 4,98%. Y esto es un resultado realmente bueno. ¿Por qué? Pues porque en corriente continua una regulación menor al 5% se considera excelente.
eh, ya que el motor logra mantener su velocidad casi constante, incluso trabajando con la carga. Esto ocurre cuando el devanado de campo mantiene el flujo magnético prácticamente constante y la pequeña caída de velocidad se debe principalmente a la caída de tensión interna envía por el real y a la reacción de la armadura. En resumen, el motor presenta una regulación robusta y un comportamiento muy estable, lo cual es genial para aplicaciones industriales. Y la parte de las aplicaciones es precisamente por mantener la capacidad de la velocidad constante. Este tipo de motor tiene muchas aplicaciones, tanto residenciales como comerciales e industriales. En el sector residencial se pueden encontrar bombas de agua, ventiladores de gran tamaño, que se necesita un funcionamiento continuo y estable. En el sector comercial se usan ascensores, sistemas de aire acondicionado y bandas transportadoras, porque estos equipos requieren movimientos suaves y controlados. Pero donde mejor se destaca es en la parte industrial, en tornos, imprentas, máquinas de herramienta y cintas transportadoras. En estos casos, cuando la máquina está en contacto con el material, la carga aumenta, pero la velocidad no debe caer bruscamente. Es ahí donde el motor Chun pues, resulta ideal porque mantiene la estabilidad y un buen control del proceso. Por eso sigue siendo una máquina muy importante en aplicaciones donde la velocidad constante es prioritaria. Y nuestras conclusiones, pues finalmente las principales conclusiones de la práctica son 5. Primero, se comprobó que el motor mantiene una velocidad prácticamente constante. La velocidad cayó solo de 1750 a 1667, aproximadamente un 4.8%, lo cual confirma la estabilidad característica del motor en derivación. En el segundo, se verificó experimentalmente que el torque es proporcionalmente a la corriente de armadura. A mayor corriente, mayor torque. Alcanzamos hasta 4.91 Nm a plena carga. Tercero, la eficiencia del motor fue bastante alta. Se obtuvo un máximo de aproximadamente 92,2% en carga media y alrededor del 90% en plena carga, lo cual presenta un muy buen rendimiento. Cuarto, la regulación de velocidad fue excelente con un valor máximo del 5%, demostrando que el motor responde muy bien frente a cambios de carga. Y finalmente, la regulación de velocidad fue excelente, pues con un valor menor al 5%, demostrando que el motor responde muy bien frente a cambios de carga. También fue muy importante el uso del arrancador y el control de campo, ya que permitieron proteger el motor durante el arranque y ajustar correctamente la velocidad nominal. En conclusión, se probó experimentalmente que el motor TC en derivación presenta excelentes resultados en la regulación, en el torque y en la corriente de armadura, y sobre todo una alta eficiencia operativa.